batalla más importante de tu día no ocurre en tu trabajo, ni en tus relaciones, ni en tus finanzas. Ocurre en los primeros 5 minutos después de despertar, cuando tu mente aún está entre la bruma del sueño y la claridad de la conciencia. Es en ese preciso instante donde tu cerebro determina si serás el protagonista de tu día o simplemente un espectador arrastrado por las circunstancias. Un momento tan breve pero tan poderoso, que define la trayectoria completa de las próximas 24 horas. Soy Brian Tracy, y hoy quiero ayudarte a descubrir lo que has llevado dentro todo este tiempo. El poder de tomar control de tus mañanas para transformar completamente tu vida. Durante mis 47 años estudiando el comportamiento humano y ayudando a personas de todos los orígenes a transformar sus resultados, he identificado un patrón consistente. La diferencia entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes viven en la mediocridad no está en su talento, sus recursos o su suerte. Está en cómo manejan esos primeros momentos de conciencia cada mañana. Porque cuando te despiertas sin ganas, cuando tu cuerpo quiere quedarse bajo las sábanas y tu mente te susurra 5 minutos más, no estás experimentando un simple cansancio físico. Estás en medio de una batalla por el control de tu día, de tu productividad y, en última instancia, de tu destino. Y lo más trágico es que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de que esta batalla está ocurriendo. Simplemente se rinden antes de comenzar, permitiendo que su estado emocional momentáneo dicte las acciones que determinarán sus resultados permanentes. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a entender por qué nos levantamos sin ganas y, más importante aún, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero que debemos comprender es que despertarte sin motivación no es un defecto de personalidad ni una señal de fracaso. Es simplemente el resultado de un cerebro programado para conservar energía y evitar el cambio. Durante miles de años, nuestros ancestros sobrevivieron gracias a este mecanismo de preservación. No arriesgar, no gastar energía innecesariamente, mantenerse en lo seguro y conocido. Pero lo que antes nos mantenía vivos, hoy nos mantiene atrapados. Porque en el mundo actual, el verdadero peligro no está en movernos demasiado, sino en permanecer estáticos mientras todo a nuestro alrededor evoluciona. El problema no es que tu cerebro funcione incorrectamente cuando te despiertas sin ganas. El problema es que estás permitiendo que un mecanismo primitivo gobierne tu vida en un mundo que exige evolución constante. Cuando permites que tu estado emocional matutino dicte tus acciones, estás cediendo el control de tu vida a un sistema diseñado para sobrevivir, no para prosperar. He conocido a empresarios que transformaron industrias enteras, atletas que rompieron récords mundiales y personas comunes que lograron resultados extraordinarios. Todos ellos compartían una característica. No esperaban sentirse motivados para actuar. Entendían que la motivación no es el combustible que inicia la acción, sino el resultado de haber actuado primero. Como María, una madre soltera de 38 años que comenzó a estudiar medicina, después de años trabajando como recepcionista en una clínica. Cada mañana, durante 5 años, se levantaba a las 4:30 para estudiar antes de despertar a sus hijos. La mayoría de esos días no tenía ganas. Me confesó con los ojos humedecidos. Hubo mañanas en que el peso del agotamiento era tan intenso que literalmente lloraba mientras me vestía. Pero algo dentro de mí, una voz más profunda que mi cansancio, me decía que siguiera adelante. María descubrió que si esperaba a tener ganas, nunca haría nada importante. Hoy es una respetada cardióloga que ha salvado cientos de vidas. Su secreto no fue un talento extraordinario ni una motivación sobrehumana. Fue su decisión de actuar independientemente de cómo se sentía. O como Javier, un empresario de 52 años que perdió todo en la crisis económica y tuvo que comenzar desde cero. Durante meses, se despertaba sintiendo el peso aplastante del fracaso y la incertidumbre. Había días en que no quería ni mirarme al espejo, me dijo mientras su voz se quebraba ligeramente. El miedo era como un invitado no deseado que me esperaba cada mañana. Me susurraba todas las razones por las que debería rendirme, todas las posibilidades de fracasar nuevamente. Pero Javier se impuso una regla inquebrantable. Sin importar cómo se sintiera, dedicaría las primeras 2 horas de cada día a construir su nuevo negocio. No porque se sintiera inspirado, sino precisamente porque no lo estaba. 3 años después, su nueva empresa generaba el triple de ingresos que la anterior. Cuando le pregunté qué había aprendido de esa experiencia, su respuesta fue reveladora. Aprendí que los días en que menos quieres actuar son precisamente los días en que más necesitas hacerlo. Porque son esos días los que realmente definen tu camino. Lo que María, Javier
y miles de personas exitosas han descubierto, es una verdad fundamental que transforma nuestra comprensión del comportamiento humano. Tu estado emocional matutino es el resultado de procesos químicos y neurológicos temporales, pero tus acciones construyen resultados permanentes. Cuando te levantas sin ganas, no estás experimentando una verdad profunda sobre tu vida o tus capacidades. Estás simplemente detectando un estado transitorio de tu bioquímica cerebral, y permitir que ese estado transitorio determine tus acciones es como permitir que un termómetro decida tu destino. El termómetro solo mide la temperatura actual. No tiene el poder de determinar qué temperatura habrá en una hora o un día. De la misma manera, tus emociones matutinas solo reflejan tu estado actual. No tienen el poder de predecir ni determinar tu estado futuro, a menos que tú les otorgues ese poder. La diferencia entre las personas que logran resultados extraordinarios y las que permanecen en la mediocridad no está en que unas se despierten más motivadas que otras. Todos experimentamos mañanas donde preferimos quedarnos en la cama. La diferencia está en lo que hacen con esa sensación. Las personas exitosas han aprendido a reconocer esa falta de ganas como una señal, no de que deben descansar más, sino de que deben actuar de inmediato. Han entendido que la acción no es el resultado de la motivación, sino su causa. Y han desarrollado sistemas para obligarse a actuar, especialmente cuando menos ganas tienen. Porque han descubierto una verdad poderosa. Cada vez que actúas cuando no tienes ganas, fortaleces un músculo interno que eventualmente transformará toda tu vida. Imagina por un momento que cada mañana, al despertar sin ganas, tienes ante ti dos puertas invisibles. Detrás de la primera puerta está el camino de la menor resistencia. Quedarte en cama unos minutos más, revisar tu teléfono antes de levantarte, posponer tus metas para cuando te sientas mejor. Es un camino que parece ofrecer alivio inmediato, pero que te conduce inevitablemente a una vida de arrepentimientos acumulados. Detrás de la segunda puerta está el camino del crecimiento. Levantarte inmediatamente, realizar tus rituales matutinos y comenzar a trabajar en lo más importante antes de que el mundo te presente sus distracciones. Este camino puede parecer más difícil al principio, pero es el único que te conduce a una vida de logros y satisfacción genuina. La pregunta no es cuál camino es más fácil en este momento, sino cuál camino te llevará a donde realmente quieres estar. Lo fascinante es que esta elección no ocurre una sola vez. Se repite cada mañana. Y cada vez que eliges actuar, a pesar de no tener ganas, no solo avanzas hacia tus metas, también estás fortaleciendo tu capacidad para elegir mejor la próxima vez. Es como ejercitar un músculo. Cada repetición parece pequeña e insignificante, pero la acumulación de esas repeticiones a lo largo del tiempo produce una transformación extraordinaria. Así es como funciona el desarrollo del carácter. No a través de grandes gestos heroicos ocasionales, sino a través de pequeñas victorias diarias sobre nuestras propias debilidades. Y no existe victoria más significativa que levantarte y actuar cuando todo en tu interior te dice que no lo hagas. Ahora bien, entender esto conceptualmente es valioso, pero lo que realmente transforma vidas son las estrategias prácticas. Así que permíteme compartir contigo un sistema que he enseñado a miles de personas y que ha producido resultados notables. Lo llamo el protocolo de los primeros 20 minutos, y consiste en una serie de acciones específicas diseñadas para tomar control de tu mañana antes de que tus emociones puedan intervenir. El primer paso ocurre la noche anterior, cuando debes preparar tu entorno para el éxito. Ropa lista, alarma lejos de la cama, primer vaso de agua preparado, lista de tareas prioritarias visible. Esto elimina la necesidad de tomar decisiones cuando despiertas, cuando tu fuerza de voluntad está en su punto más bajo. El segundo paso ocurre en el momento exacto en que suena la alarma. Debes levantarte inmediatamente, sin permitirte ni un segundo de negociación mental. Recuerda, la parte de tu cerebro que quiere permanecer en la comodidad es experta en crear justificaciones convincentes. No le des la oportunidad de hablar. Levántate como si hubiera una emergencia, porque de cierto modo la hay. Cada minuto que pasas negociando contigo mismo es un minuto de tu vida que nunca recuperarás. El tercer paso es activar tu fisiología. Beber agua, realizar 20 respiraciones profundas y mover tu cuerpo durante al menos 2 minutos. Esto envía señales a tu cerebro de que es hora de despertar completamente. El cuarto paso es revisar tus metas principales y visualizar vívidamente por qué son importantes para ti. Y finalmente, el quinto paso es comenzar inmediatamente con tu tarea más importante, aunque sea por solo 15 minutos. Este protocolo funciona porque no depende de cómo te sientes. No requiere motivación previa. De hecho, está diseñado específicamente para los días en que despiertas sin ganas.
Y lo más poderoso es que, después de seguirlo consistentemente durante algunas semanas, comenzarás a notar un cambio fundamental. Ya no lucharás tanto contra esa sensación de despertar sin ganas, porque habrás entrenado a tu cerebro para asociar el despertar con la acción inmediata, no con la negociación interna. Habrás creado un nuevo patrón neurológico que hace que actuar sea más natural que postergar. Si esta información está resonando en ti, si sientes que podría ser la respuesta que has estado buscando para transformar no solo tus mañanas, sino todo el curso de tu vida, te invito a que te unas a esta comunidad de personas comprometidas con su crecimiento personal. Este no es solo un canal de contenido, es un movimiento de individuos que han decidido tomar el control de sus vidas, comenzando por esos primeros momentos cruciales de cada día. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, para que nunca te pierdas contenido que podría ser el catalizador del cambio que has estado buscando. Y más importante aún, comparte en los comentarios cómo te enfrentas a esas mañanas en que despiertas sin ganas. ¿Qué estrategias has intentado? ¿Qué funciona para ti y qué no? Tu experiencia, tus luchas y tus triunfos podrían ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para dar ese primer paso hacia su transformación. Recuerda que al compartir tu historia, no solo estás ayudando a otros, también estás reforzando tu propio compromiso con el crecimiento. Ahora, volvamos a profundizar en esta transformación matutina. Uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos al intentar cambiar nuestros hábitos matutinos es lo que yo llamo la trampa de la motivación fluctuante. Esta trampa, tan sutil como peligrosa, se manifiesta cuando construimos nuestras rutinas y sistemas sobre la arena movediza de nuestras emociones. Muchas personas creen que para mantener una rutina matutina productiva, necesitan sentirse constantemente inspiradas y motivadas. Esperan despertar cada día con una explosión de energía y entusiasmo que los impulse hacia sus metas. Y cuando inevitablemente llega una mañana en que esa motivación no está presente, interpretan esa falta como una señal de que algo está mal, de que quizás no están en el camino correcto o de que necesitan descansar más. Este es un error fundamental que mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos de iniciar y abandonar proyectos importantes. La verdad es que la motivación, por su propia naturaleza, es inconsistente. Es como el oleaje del mar. Sube y baja siguiendo ritmos que no siempre podemos predecir o controlar. Depende de factores tan variables como tu calidad de sueño, tus niveles hormonales, lo que comiste el día anterior o incluso las noticias que viste antes de dormir. Esperar que siempre despiertes motivado es tan irracional como esperar que siempre haga sol. Y basar tus acciones en la presencia o ausencia de motivación es entregar el control de tu vida a factores externos e inestables. Los resultados extraordinarios no los logran quienes se sienten más motivados, sino quienes han aprendido a actuar independientemente de su estado emocional. Carlos, un escritor de 43 años con quien trabajé, me ofreció una ventana a la intimidad de esta lucha diaria. Durante años había batallado con un bloqueo creativo que le impedía terminar su novela, un proyecto que consideraba su obra más importante. Había comenzado y abandonado 3 versiones diferentes, siempre con la misma justificación. Perdí la inspiración. Cuando nos sentamos a analizar su patrón, descubrimos algo revelador que ilustraba perfectamente la trampa de la motivación fluctuante. Solo escribía los días en que se sentía inspirado, lo que resultaba en largos periodos de inactividad, seguidos por ráfagas intensas, pero insostenibles de creatividad. Lo peor no era solo que no avanzaba en mi novela, me confesó Carlos mientras su mirada reflejaba años de frustración acumulada. Lo verdaderamente doloroso era cómo esta inconsistencia estaba erosionando mi identidad como escritor. Cada día que pasaba sin escribir, me hacía cuestionar si realmente era un escritor o solo alguien que ocasionalmente escribe. Esta crisis de identidad, alimentada por la dependencia de la motivación, estaba destruyendo no solo su proyecto, sino su relación completa con la escritura. Le propuse un experimento simple pero radical: escribir exactamente 500 palabras cada mañana, inmediatamente después de despertar, sin importar cómo se sintiera. Sin excepciones, sin negociaciones, sin esperar a la inspiración. Los primeros días fueron dolorosos. Lo que escribí era horrible, me confesó con una honestidad brutal. Me sentía como un fraude, como si estuviera profanando el acto mismo de escribir con palabras tan mediocres. Pero le insistí en que continuara, recordándole que el objetivo no era producir obra maestra cada día, sino entrenar a su cerebro para disociar la acción de la emoción. Después de 3 semanas, algo comenzó a cambiar.
El cambio no fue repentino ni dramático, sino sutil y gradual, como el amanecer que imperceptiblemente transforma la oscuridad en luz. Empecé a notar que, aunque me despertaba sin ganas de escribir, después de los primeros 10 minutos forzándome, algo se activaba en mi interior. La inspiración comenzaba a fluir, no antes, sino durante el acto mismo de escribir. Era como si el motor creativo necesitara un periodo de calentamiento, y al obligarse a comenzar, eventualmente alcanzaba la temperatura óptima. 6 meses después, Carlos había completado el primer borrador de su novela, algo que no había logrado en los 5 años anteriores. Pero lo más interesante fue su reflexión final, que contenía una sabiduría profunda sobre la naturaleza de la creatividad y la motivación. Descubrí que los días en que me despertaba sin inspiración producían, paradójicamente, algunos de mis mejores pasajes. Como si esa resistencia inicial fuera parte necesaria del proceso creativo, como si tuviera que atravesar una barrera invisible para acceder a una fuente más profunda de creatividad que no está disponible cuando todo fluye fácilmente. La experiencia de Carlos ilustra una verdad universal que se aplica no solo a la escritura, sino a cualquier ámbito de la vida. La inspiración no es un prerequisito para la acción, es su consecuencia. Y este principio es especialmente poderoso cuando se aplica a nuestras mañanas. Cuando te obligas a actuar en esos primeros momentos del día, a pesar de no tener ganas, estás iniciando una reacción en cadena que eventualmente generará la emoción que estabas esperando sentir. Es como encender una hoguera en un día frío. No esperas a sentir calor para encender el fuego. Enciendes el fuego precisamente porque tienes frío, sabiendo que el calor vendrá como resultado. Otro obstáculo significativo que enfrentamos es lo que denomino el mito de la cantidad perfecta. Este mito, tan arraigado en nuestra cultura de productividad, nos hace creer que solo vale la pena comenzar algo si podemos dedicarle una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo. Muchas personas creen que para que una mañana sea productiva, deben completar una cantidad específica y sustancial de trabajo, y cuando anticipan que no podrán alcanzar ese estándar ideal debido a limitaciones de tiempo, energía o recursos, prefieren no comenzar en absoluto, postergando indefinidamente acciones que podrían transformar sus vidas. Es la mentalidad de todo o nada que sabotea más sueños que cualquier otro obstáculo externo. Elena, una diseñadora gráfica de 35 años, me proporcionó un ejemplo particularmente conmovedor de cómo este mito puede paralizar incluso a los profesionales más talentosos. Elena había trabajado durante años para agencias de publicidad, creando contenido para otras marcas mientras postergaba su verdadera pasión: desarrollar un portafolio personal con proyectos que reflejaran su visión artística única. Después de meses de hablar sobre este proyecto sin avanzar, finalmente me confesó el verdadero obstáculo: no encuentro bloques de 3 o 4 horas para dedicarle. Me explicó con una mezcla de frustración y vergüenza. Y si no puedo hacerlo bien, prefiero no hacerlo en absoluto. Al explorar más profundamente este patrón de pensamiento, descubrimos que Elena había desarrollado una creencia limitante, que el valor de su trabajo estaba directamente relacionado con la cantidad de tiempo invertido en él. Para ella, trabajar en su portafolio durante solo 20 o 30 minutos se sentía casi como una falta de respeto hacia su arte. ¿Qué valor puede tener algo creado en tan poco tiempo?, se preguntaba. ¿Qué puedo lograr en solo 20 minutos que valga realmente la pena? Le propuse un enfoque radicalmente diferente que desafiaba directamente esta creencia. Dedicar solo 20 minutos cada mañana, inmediatamente después de despertar, a su portafolio. No 3 horas, no 1 hora completa, solo 20 minutos. ¿Qué puedo lograr en solo 20 minutos?, me cuestionó escépticamente, su voz revelando la profunda desconfianza hacia este enfoque minimalista. Más de lo que has logrado esperando esas 3 horas perfectas que nunca llegan, le respondí con gentil firmeza. A regañadientes, aceptó intentarlo, no porque creyera realmente que funcionaría, sino porque la evidencia de su enfoque actual era innegable. Después de más de 1 año de esperar el momento perfecto, su portafolio seguía siendo solo una idea. 3 meses después, me envió un mensaje que reflejaba una transformación no solo en su portafolio, sino en su relación completa con la creatividad y el tiempo. Había completado suficientes proyectos para lanzar su portafolio y ya había atraído 2 clientes que apreciaban específicamente su estilo personal. Lo más sorprendente, me dijo con una voz que irradiaba descubrimiento, es que muchos de esos días los 20 minutos se convertían naturalmente en 40 o 60, porque una vez que comenzaba, la resistencia desaparecía y entraba en un estado de flujo que hacía que el tiempo pasara sin darme cuenta.
Pero incluso los días en que solo fueron 20 minutos, esos pequeños avances se acumularon de manera asombrosa. Proyectos que parecían imposibles de completar en fragmentos tan pequeños de tiempo tomaban forma gradualmente, como un mosaico donde cada pieza individual puede parecer insignificante, pero juntas crean algo hermoso y completo. Lo que Elena descubrió es un principio que los constructores de grandes catedrales medievales entendían perfectamente. Las obras monumentales no se construyen con esfuerzos heroicos ocasionales, sino con la paciente colocación de una piedra tras otra, día tras día, año tras año. Esas catedrales, que tomaban décadas o incluso siglos en completarse, no fueron el resultado de arquitectos esperando condiciones perfectas o momentos ideales. Fueron el resultado de artesanos que cada día, sin importar el clima, su estado de ánimo o las circunstancias externas, colocaban las piedras que podían colocar ese día. Y lo más poderoso de este enfoque es que hace que el proceso sea sostenible. Porque, incluso en tus peores días, incluso cuando despiertas sin una pizca de motivación, o cuando tienes un día excepcionalmente ocupado, siempre puedes obligarte a actuar durante 20 minutos. Y esos 20 minutos, repetidos con consistencia, producirán resultados que te sorprenderán. Un tercer obstáculo que debemos abordar es lo que llamo la falacia del momento ideal. Es esa voz interior que te susurra constantemente que deberías esperar un poco más, que el momento para comenzar tu transformación aún no ha llegado. Comenzaré mi nueva rutina matutina el lunes, te dice, o quizás después de las vacaciones, cuando todo sea más estable. O iniciaré cuando termine este proyecto actual, cuando los niños comiencen la escuela, cuando pase la temporada ocupada en el trabajo. Esta mentalidad parece racional en la superficie, pero esconde una trampa peligrosa. El momento ideal nunca llega. La vida nunca se despeja completamente de obstáculos y desafíos. Siempre habrá un proyecto, una crisis, una responsabilidad, una razón para postergar. Y mientras esperas ese momento perfecto que nunca aparece, la vida continúa sin ti. Roberto, un ejecutivo de 49 años, encarnaba perfectamente esta falacia. Durante nuestra primera sesión de coaching, me compartió su meta de escribir un libro sobre liderazgo basado en sus décadas de experiencia corporativa. Es un proyecto que tengo en mente desde hace años, me explicó con un entusiasmo que contrastaba dramáticamente con la falta de avance real. Al indagar más, descubrí que llevaba más de una década postergando este sueño. Cada año establecía la misma resolución y cada año encontraba nuevas razones para posponerla. Este año ha sido particularmente agitado. Me explicaba cada vez que hablábamos, usando exactamente las mismas palabras, pero refiriéndose a circunstancias completamente diferentes. Lo fascinante del caso de Roberto no era solo la postergación en sí, sino cómo su cerebro reescribía constantemente la narrativa para justificarla. Cada año estaba genuinamente convencido de que sus circunstancias actuales eran excepcionalmente desafiantes y que el próximo año sería diferente. Esta amnesia selectiva le permitía mantener viva la ilusión del momento ideal futuro, sin tener que enfrentar la realidad de que ese momento nunca llegaría por sí solo. Cuando finalmente accedió a implementar un sistema de acción matutina, diseñamos juntos un ritual simple pero inquebrantable: despertarse 30 minutos antes de su horario habitual y escribir durante ese tiempo, sin excepciones. Antes de comenzar, le hice notar algo que lo impactó profundamente. ¿Te das cuenta de que has usado exactamente la misma frase? Este año ha sido particularmente agitado durante los últimos 5 años. La realización lo golpeó como una ola fría, dejándolo momentáneamente sin palabras. Es como si hubiera estado esperando una versión de mi vida que no existe. Reflexionó finalmente, su voz reflejando la mezcla de sorpresa y pesar que acompaña los momentos de verdadera introspección. La transformación de Roberto no fue instantánea ni perfecta. Los primeros días, su resistencia interna era tan fuerte que literalmente se sentaba frente a su computadora con un temporizador, obligándose a permanecer allí hasta que sonara la alarma. Pero gradualmente, esa resistencia comenzó a ceder, como un nudo que se afloja con cada tirón suave pero constante. Comenzó a escribir 30 minutos cada mañana, no porque se sintiera inspirado, sino porque había decidido que esos 30 minutos eran innegociables, tan esenciales como cepillarse los dientes o ducharse. Y 14 meses después, su libro estaba en las librerías, transformando no solo su carrera, sino también cómo se percibía a sí mismo. Lo que Roberto comprendió, a través de este proceso, es que el momento ideal es ahora,
no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque es el único momento que realmente existe. El pasado ya no está y el futuro aún no llega. Solo tienes este día, esta mañana, este momento. Y cuando decides actuar ahora, a pesar de las circunstancias imperfectas, estás reclamando el poder sobre tu vida que siempre ha sido tuyo. Estás declarando que ya no serás un espectador pasivo, esperando que las condiciones mejoren, sino el arquitecto activo de tu propio destino. Permíteme compartirte ahora una estrategia específica que ha ayudado a miles de mis clientes a transformar esas mañanas sin ganas en los cimientos de una vida extraordinaria. La llamo el ritual de los 3 pilares. Y está diseñada para activar las 3 dimensiones fundamentales de tu ser: cuerpo, mente y espíritu. A diferencia de otras estrategias que se enfocan exclusivamente en la productividad o en el bienestar físico, este ritual busca un despertar integral que armonice todos los aspectos de tu humanidad, creando una base sólida para un día de plenitud y propósito. El proceso comienza la noche anterior, cuando identificas claramente cuál será la primera acción que realizarás en cada uno de estos pilares. Esta claridad previa elimina la necesidad de tomar decisiones cuando despiertas, cuando tu fuerza de voluntad está en su punto más vulnerable. Para el pilar del cuerpo, podría ser beber un vaso de agua y realizar 10 minutos de estiramientos suaves que despierten gradualmente tu sistema nervioso. No necesitas una rutina de ejercicio extenuante. Lo importante es mover tu cuerpo de forma consciente, enviándole la señal de que el día ha comenzado oficialmente. Para el pilar de la mente, podría ser leer 5 páginas de un libro que expanda tus conocimientos o trabajar 15 minutos en tu proyecto más importante. El objetivo aquí no es la cantidad de información procesada o trabajo completado, sino el acto de activar tus facultades cognitivas de manera intencional, dirigiendo tu atención hacia algo que valoras en vez de permitir que las distracciones externas secuestren tu mente desde los primeros momentos del día. Para el pilar del espíritu, podría ser meditar durante 5 minutos, centrándote simplemente en tu respiración, o escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido en un diario. Este componente reconoce que somos más que cuerpos productivos. Somos seres con una dimensión interior que necesita atención y cultivo. Comenzar el día nutriendo esta dimensión establece un tono de conciencia y propósito que puede sostener tu energía incluso a través de los desafíos más intensos. Lo crucial de este ritual es que debe ser tan específico y tan simple que pueda completarse incluso en tus peores días. No estamos buscando el ritual matutino perfecto, que solo funciona cuando las condiciones son ideales. Estamos creando un sistema a prueba de fallos que puedas implementar incluso cuando despiertas sin una pizca de motivación, incluso cuando has dormido mal, incluso cuando tienes un día especialmente ocupado por delante, porque son precisamente esos días difíciles los que definirán tu trayectoria. Cualquiera puede actuar cuando se siente motivado. Lo que distingue a los extraordinarios es su capacidad para actuar cuando no tienen ganas. Una vez que has definido claramente tus 3 pilares, el siguiente paso es eliminar toda posibilidad de negociación matutina. Esto requiere preparar tu entorno la noche anterior, ropa lista junto a la cama para eliminar incluso esos segundos de decisión sobre qué ponerte, alarma colocada lejos de la cama, para que tengas que levantarte físicamente para apagarla. Teléfono en modo avión para evitar la tentación de revisar correos o redes sociales antes de completar tu ritual. Agua y material de lectura preparados exactamente donde los necesitarás. Estos pequeños preparativos pueden parecer insignificantes, pero crean un camino de menor resistencia hacia la acción correcta, facilitando enormemente la transición del sueño a la actividad intencional. Cuando suene la alarma, levántate inmediatamente y comienza tu ritual sin permitir ni un segundo de debate interno. Este punto es absolutamente crítico. El momento entre que suena la alarma y tú pones los pies en el suelo es donde se ganan o se pierden las batallas matutinas. Recuerda que la parte de tu cerebro que busca comodidad inmediata no es malvada. Simplemente está haciendo su trabajo evolutivo de conservar energía. Pero es experta en crear justificaciones aparentemente razonables para volver a la comodidad. Solo 5 minutos más, te dirá. Has estado trabajando muy duro, te mereces descansar, o comenzarás mañana cuando estés más descansado. No le des la oportunidad de hablar. Actúa antes de pensar, porque en esos primeros momentos del día, tus pensamientos probablemente estarán orientados hacia lo que es cómodo, no hacia lo que es valioso. Lo más poderoso de este enfoque es que, después de implementarlo consistentemente durante algunas semanas, comenzarás a notar un cambio fundamental en la estructura misma de tus mañanas. Ya no tendrás que obligarte con tanta fuerza.
porque habrás creado nuevos patrones neurológicos que redefinen tu relación completa con el despertar. Tu cerebro, ese órgano asombrosamente adaptable, habrá aprendido a asociar el sonido de la alarma no con la tortura de abandonar la comodidad, sino con el inicio de una secuencia que te energiza y centra. La resistencia inicial disminuirá gradualmente, no porque te hayas vuelto más disciplinado, sino porque has reprogramado el circuito de recompensa de tu cerebro. Victoria, una investigadora científica de 41 años, me describió esta transformación con una metáfora particularmente vívida. Al principio, era como empujar un carro pesado cuesta arriba cada mañana. Requería toda mi fuerza de voluntad y terminaba agotada solo por haber comenzado el día. Pero después de aproximadamente 6 semanas, algo cambió. Era como si el carro se hubiera vuelto más ligero, o como si la cuesta ya no fuera tan pronunciada. Y ahora, tras casi 4 meses, es como si el carro tuviera su propio impulso. Algunos días incluso siento que me jala a mí, en vez de yo empujarlo a él. Esta experiencia de Victoria ilustra perfectamente cómo funciona la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. Es como cuando aprendes a conducir. Al principio, cada movimiento requiere atención consciente y esfuerzo deliberado. Verificar los espejos, calcular la distancia con otros vehículos, coordinar embrague y acelerador, cada acción consume enormes recursos cognitivos. Pero con la práctica repetida, esos movimientos se automatizan, liberando tu atención consciente para tareas más importantes. De la misma manera, este ritual matutino, que inicialmente puede parecer una batalla diaria contra tu propia resistencia, eventualmente se convertirá en una parte natural y fluida de quien eres, tan automático como atarte los zapatos o cepillarte los dientes. Y cuando eso sucede, algo extraordinario comienza a manifestarse en tu vida. Ya no estás simplemente haciendo cosas diferentes, te estás convirtiendo en una persona diferente. Una persona que ya no negocia consigo misma cada mañana, que ya no depende de estados emocionales transitorios para determinar sus acciones, que ha aprendido a generar su propia motivación a través de la acción consistente en vez de esperar que llegue como un regalo externo. Una persona que no solo habla de sus sueños, sino que trabaja en ellos cada día, sin excusas, sin dramas, con la tranquila determinación de quien ha descubierto una verdad fundamental: que los grandes logros no requieren grandes esfuerzos heroicos ocasionales, sino pequeños actos de coraje repetidos día tras día, sin fanfarria ni reconocimiento externo, en la intimidad sagrada de esas primeras horas matutinas. Si sientes que esta información podría ser la clave que has estado buscando para transformar tus mañanas y por extensión tu vida entera, te invito nuevamente a que te unas a esta comunidad de buscadores y constructores. Porque este no es solo un canal de contenido, es un movimiento de personas que han decidido reclamar el control de sus vidas, comenzando por esos primeros y cruciales momentos de cada día. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para asegurarte de recibir cada nueva estrategia y herramienta que compartimos. Además, te animo a que te conviertas en un participante activo en esta conversación. Comparte en los comentarios tus propias luchas con las mañanas sin ganas, las estrategias que has intentado, tus éxitos y tus fracasos. Recuerda que tu historia, incluso en sus momentos más vulnerables y difíciles, podría ser exactamente la inspiración que otra persona necesita para dar ese primer paso hacia su propia transformación. Ahora, permíteme abordar uno de los aspectos más desafiantes pero transformadores de esta práctica: la compleja y fascinante relación entre el dolor a corto plazo y el crecimiento a largo plazo. Porque seamos completamente honestos, obligarte a actuar cuando despiertas sin ganas no es cómodo, no es placentero. De hecho, especialmente al principio, puede ser genuinamente doloroso, tanto física como emocionalmente. Y aquí es donde muchas personas se detienen en su camino de transformación, interpretando incorrectamente ese dolor como una señal de advertencia, como un indicador de que algo está mal, de que quizás están en el camino equivocado o forzándose de manera poco saludable. Esta interpretación no es irracional. Después de todo, el dolor es el mecanismo principal que utiliza nuestro cuerpo para alertarnos sobre peligros potenciales. Cuando tocamos una superficie caliente, el dolor nos hace retirar la mano para evitar daños mayores. Cuando sentimos un dolor agudo en el pecho, puede ser señal de que debemos buscar atención médica inmediata. Este sistema de alerta ha sido fundamental para nuestra supervivencia como especie. El problema surge cuando aplicamos esta misma lógica: dolor igual a daño, a los procesos de crecimiento y transformación personal. Lo que he observado en las vidas de personas extraordinariamente exitosas es una comprensión radicalmente diferente del dolor.
No lo ven como algo a evitar a toda costa, sino como un indicador de crecimiento potencial. Han desarrollado la capacidad crítica de distinguir entre dos tipos fundamentalmente diferentes de dolor. El dolor destructivo, el que efectivamente te advierte de un daño real. Y el dolor constructivo, el que acompaña el proceso de fortalecimiento y expansión. Y lo más importante, han desarrollado la capacidad de inclinarse hacia este segundo tipo de dolor, no por masoquismo o autoflagelación, sino por una profunda comprensión de que es el precio necesario del crecimiento. Amanda, una atleta de ultramaratón de 34 años, me proporcionó una perspectiva particularmente esclarecedora sobre esta relación con el dolor. Durante una de nuestras conversaciones después de que completara una carrera de 100 kilómetros, le pregunté cómo manejaba el dolor inevitable que acompaña a este tipo de pruebas de resistencia extrema. Su respuesta reveló una sabiduría que trasciende el ámbito deportivo. He aprendido a relacionarme con el dolor no como un enemigo a vencer, sino como un profesor a escuchar, me explicó mientras sus ojos reflejaban la profundidad de esta comprensión duramente ganada. Cuando siento dolor durante una carrera, primero me pregunto, ¿es un dolor de lesión o un dolor de esfuerzo? El primero me advierte de un daño potencial. Debo respetarlo y ajustar mi estrategia. Pero el segundo, el dolor de esfuerzo, me está diciendo algo completamente diferente. No me dice detente, me dice estás creciendo. Y una vez que aprendes a distinguir entre estos dos mensajes, puedes desarrollar una relación completamente nueva con la incomodidad. Ya no la temes ni la resientes, la reconoces como el lenguaje del crecimiento. Piensa en ello como el dolor muscular después de un entrenamiento intenso. Ese dolor específico diferente del dolor agudo de una lesión no indica que algo esté mal. Al contrario, señala que los músculos se están adaptando y fortaleciendo. Es la manifestación física del proceso de microdesgarros y reconstrucción que hace que el tejido muscular se vuelva más fuerte y resistente. De manera similar, la incomodidad que sientes al obligarte a actuar cuando no tienes ganas no es una señal de que estés haciendo algo incorrecto o dañino. Es la evidencia tangible de que estás fortaleciendo tu músculo de autodisciplina, probablemente el músculo más importante para una vida extraordinaria. Ana, una emprendedora de 31 años, ilustró perfectamente esta transformación en su relación con el dolor del crecimiento. Durante años había luchado con la consistencia en su negocio de consultoría, trabajando intensamente cuando se sentía inspirada y desapareciendo cuando esa inspiración se desvanecía. Este patrón cíclico la mantenía atrapada en un nivel de éxito modesto pero frustrante, siempre por debajo de su potencial real. Mi problema no era la capacidad o el conocimiento, me confesó durante nuestra primera sesión, sus palabras cargadas con la frustración de quien reconoce un patrón autodestructivo pero no ha podido romperlo. Mi problema era que odiaba la sensación de obligarme a trabajar cuando no tenía ganas. Se sentía antinatural, casi violento, como si estuviera siendo cruel conmigo misma al forzarme a hacer algo que en ese momento no deseaba hacer. Esta percepción de la autodisciplina como autoagresión es sorprendentemente común, especialmente entre personas sensibles y creativas. Han interiorizado la idea de que honrar estados emocionales momentáneos equivale a honrarse a sí mismas, y que actuar contra estos estados es una forma de autotraición. Esta creencia, aunque aparentemente compasiva, es una de las trampas más peligrosas para el desarrollo personal. Le propuse a Ana un experimento. Durante 30 días, trabajar en su negocio durante las primeras 2 horas de cada mañana, independientemente de cómo se sintiera, manteniendo un diario detallado de sus emociones antes, durante y después. Los resultados siguieron un patrón consistente. Los primeros 10 días fueron horribles, me contó. Me despertaba sintiendo casi náuseas ante la idea de obligarme a trabajar en proyectos que, objetivamente, me importaban, pero que subjetivamente me resultaban aversivos. Era como si hubiera 2 personas dentro de mí. Hacia el día 14, Ana comenzó a notar un cambio. La resistencia inicial seguía presente, pero duraba menos. Ya no consumía toda la primera hora. Se disipaba después de los primeros 15 o 20 minutos. Y noté algo verdaderamente extraño. Los días en que más resistencia sentía al principio eran, paradójicamente, los días en que más satisfacción experimentaba al final. En el día 30 ocurrió una transformación notable. Ya no estoy luchando contra mí misma. Es como si hubiera integrado esa parte que se resistía. La resistencia no ha desaparecido completamente, pero ya no la veo como obstáculo, sino como parte del proceso. Es como el frío que sientes al entrar a la piscina. Sabes qué pasará,
y esa certeza te permite sumergirte completamente. Lo que Ana descubrió es algo que maestros Zen enseñan desde hace siglos. El verdadero crecimiento no consiste en eliminar la resistencia, sino en cambiar nuestra relación con ella. No se trata de nunca sentir pereza. Se trata de desarrollar la capacidad de actuar a pesar de esos sentimientos y eventualmente integrarlos en vez de luchar contra ellos. Otro aspecto crucial es la paradoja de la identidad. Muchas personas luchan con sus rutinas matutinas no por falta de disciplina, sino porque están intentando hacer cosas que no están alineadas con quienes creen que son. Alguien que se identifica profundamente como persona nocturna encontrará extremadamente difícil mantener una rutina de despertar temprano, porque cada mañana estará actuando contra su propia autoimagen. La solución no está en forzar comportamientos que contradicen frontalmente su identidad actual, sino en reconstruirla conscientemente. En vez de decir, soy una persona nocturna intentando despertarme temprano, puede comenzar a decir, estoy en proceso de convertirme en alguien que aprovecha las primeras horas del día. Miguel, un profesor universitario, utilizó precisamente este enfoque. Siempre me consideré un búho nocturno, me explicó. No era simplemente un hábito, era parte de mi identidad. Le sugerí que comenzara a redefinir su narrativa personal. No estaba abandonando su identidad, sino expandiéndola. 6 meses después, Miguel me escribió: lo más sorprendente no son los resultados externos, aunque son impresionantes. Lo verdaderamente asombroso es cómo ha cambiado mi percepción de mí mismo. Ya no me identifico principalmente como búho nocturno. Esa etiqueta ahora se siente limitante. Me veo a mí mismo simplemente como alguien que puede ser efectivo en cualquier momento del día que elija. Esta transformación de identidad es quizás el resultado más profundo de obligarte a actuar cada mañana, a pesar de no tener ganas. Porque más allá de la productividad inmediata, estás reconstruyendo fundamentalmente quién eres. Estás pasando de ser alguien que reacciona a sus estados emocionales, a ser alguien que actúa basándose en sus valores y visión. Cuanto más te obligas a actuar cuando no tienes ganas, menos necesitarás obligarte en el futuro. Cada vez que eliges la acción sobre la comodidad, estás reconfigurando los circuitos neuronales de tu cerebro, creando nuevas vías que hacen que la acción sea cada vez más automática y natural. Esta transformación no llega de repente, sino gradualmente, a través de pequeñas victorias diarias sobre tu propia resistencia. Cada mañana en que te levantas a pesar de no tener ganas, estás depositando en el banco de tu carácter, y esos depósitos producen un tipo de riqueza que el dinero no puede comprar: la inquebrantable confianza en tu propia palabra.